¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Todo pasa en Providencia, este podcast municipal que es desarrollado y dirigido por la Dirección de Comunicaciones, donde hemos conversado de muchas cosas con historias reales, con personajes únicos y anécdotas urbanas, siempre con un estilo barrial. Hoy conversaremos de algo muy importante para todos quienes tienen los más pequeños en la casa. Hablamos de los dog lovers, los cat lovers, todos los que tenemos mascotas, y justamente vamos a hablar sobre el cuidado de mascotas. Soy Christopher Budón y hoy vamos a hablar de este tema muy importante para todos en nuestras casas, ¿verdad? Que queremos saber cómo es la tenencia responsable, cómo poder adoptar mascotas, cómo enseñar a conocidos, familiares, amigos y muchas otras cosas más quienes quieran aprender. Este va a ser el espacio justamente para conversar. De todo esto estamos con dos grandes invitadas quienes nos van a ilustrar y a, digamos, a enseñarnos, a guiarnos en todo este proceso, ¿verdad? Estamos justamente con Margarita Adasme, jefa de la OPA, la Oficina de Protección Animal, y con Camila Letelier, abogada y coordinadora de la Defensoría de Mascotas y Animales de Compañía. Ambas trabajan en la Municipalidad de Providencia. ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien. ¿Cómo ha estado todo este desarrollo, verdad? Justamente en todo esto que es la adopción y tenencia responsable. Hola Christopher, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos felices de poder participar y de poder transmitir a los vecinos, en el fondo, cuál es el cuidado responsable de sus mascotas. La verdad es que ha sido un boom el tema de la tenencia responsable en los últimos años y han habido muchos cambios con respecto a esto. Por eso es importante abordar la temática. Camila, igual tenemos el lado legal que también tiene mucho desarrollo, va cambiando con el paso del tiempo, se van lanzando nuevas políticas. Imagino que también mucho trabajo por esa área. Sí, efectivamente, Christopher, es un tema no menor. La ley es de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía es del 2017 y la verdad es que hay harto desconocimiento con respecto a la misma. Por eso que es una labor que se realiza día a día junto con la Oficina de Protección Animal, el tema de realizar esta labor educativa con respecto a la normativa de la tenencia. Totalmente. Justamente para que ustedes también las conozcan, vamos a hacer una pequeña introducción de la gran experiencia que ambas tienen, ¿verdad? En primer lugar, Margarita es médico veterinario con especialización en áreas de etiología, tenencia responsable de mascotas y gestión territorial. Y actualmente se desempeña en el cargo desde la creación de la oficina en el año 2013, donde ha gestionado y ejecutado una amplia gama de proyectos enfocados justamente en todo lo que es la tenencia responsable de mascotas. Esto incluye programas educativos y operativos en terreno, fomentando la conciencia ciudadana y creando alianzas con actores claves de la comunidad, organizaciones públicas, privadas, entre otras. Y por otra parte, ¿verdad? Camila es abogada, es coordinadora, como les comentábamos, abogada de la Universidad Gabriel Mistral, y te has desarrollado en magíster en Derecho Penal, en expertise en General del Delito, delincuencia patrimonial y muchas otras áreas, ¿verdad? Con cursos especialmente en temas de animales, ¿verdad? Primero que todo, preguntarte, Margarita, lo habíamos conversado previamente, ¿cuáles son las 3 claves o 5 claves o 10 claves, como lo consideras tan importante, el ABC para tener una mascota, adopción y tenencia responsable en nuestro hogar? Gracias, Christopher. Mira, la verdad es que efectivamente existe el ABC de la tenencia responsable de mascota. A, la adopción consciente y responsable, porque nosotros antes de adoptar una mascota tenemos que informarnos, por ejemplo, de cuáles son sus requerimientos nutricionales, su capacidad para hacer ejercicio, etcétera, porque obviamente nosotros tenemos que adaptarse, esa mascota tiene que adaptarse a nuestro estilo de vida. ¿Ya? La B tiene que ver con el bienestar animal. Obviamente tenemos que preocuparnos tanto de su salud física como su salud emocional. Ya, obviamente con atenciones veterinarias, no solamente sus vacunas. También. Exactamente, no solamente sus vacunas, también obviamente se nos puede enfermar, tenemos que considerarlo. Evidentemente una lista muy importante, por ejemplo, en el caso de los perros son los paseos, en el caso de los gatitos enriquecimiento ambiental, ya, entonces todo eso es fundamental para ello y efectivamente la C, el compromiso. Nosotros tenemos que pensar que ahora con todos los avances que hay en la medicina veterinaria, nuestras mascotas pueden vivir perfectamente 10, 15, hasta 20 años. Entonces, efectivamente, adoptar una mascota es un compromiso casi de por vida. Entonces, claro, nosotros tenemos que considerar todo eso, que van a ver. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que obviamente dedicarle recursos, ¿ya? Y tenemos que ser conscientes también con ello y con el entorno, la verdad. Sí, es un tema súper importante porque al final
Camila, tú podrás también coincidir en esto, no es solo adoptar una mascota y que esté ahí, hay que cuidarla también. Hay que preocuparse, ¿verdad?, de lo que tú bien comentas, de salud, de que se divierta, de que esté en un buen ambiente. Y en esto me gustaría, la Camila, de la ley de tenencia responsable. Hemos visto, ¿verdad?, que a veces hay algunos problemas que se repiten mucho, frecuentemente, otros que son más comunes que otros. En tu experiencia, en lo que desarrollan regularmente, ¿cuáles son los temas más frecuentes que les ha tocado ver? Los temas más frecuentes, bueno, principalmente el tema del no uso de correa, no método de sujeción. Eso es en súper el importante, fondo. sobre todo en los parques. Es súper importante y es importante porque normalmente la gente no ocupa la correa y se escuda mucho en el tema de que no aparece en la ley el uso de correa, de un método de sujeción, ¿ya? Pero la ley mandató a cada comuna a regular el tema como a nivel comunal. Y en el fondo, nosotros como Comuna de Providencia tenemos en nuestra ordenanza regulado el tema del uso de correa, ya de un método de sujeción. Eso es súper importante, al final claro, puede provocar accidentes, pueden morder a un niño. Eso en el caso de cualquier, por ejemplo, perro en general, ¿ya? Porque cuando uno habla de perros potencialmente peligrosos, efectivamente el uso de correa y bozal está regulado tanto en la ley como en el reglamento de la ley y también obviamente en la ordenanza de tenencia responsable de la municipalidad. Perfecto, sí, no, eso es súper importante lo que hemos conversado, ¿verdad? Sobre todo hemos visto mucho en espacios públicos, ¿verdad? No solo en Providencia, a nivel nacional, que muchas personas pasan a sus mascotas sin correa, pero es una obligación, eso hay que dejarlo claro, ¿verdad, Camila? Efectivamente es una obligación y ante esta infracción se puede hacer una denuncia en un juzgado de policía local, por ejemplo. Igual yo quería aprovechar de decir algo con claro. respecto a eso. Lo que pasa es que, además que obviamente el paseo con correa es un tema normativo, también es súper importante y quiero aprovechar de mencionar que, la gente principalmente y la razón que nos da para en el fondo tener a su perro suelto durante el paseo es que necesitan correr para gastar la energía. Y la verdad es que el perro lo que requiere es el olfateo. Ya necesita olfatear. Por eso que los paseos tienen que ser 2 a 3 veces al día y ojalá con una duración de 1 hora, en el fondo para que el perro pueda explorar y olfatear. Y con eso el perro gasta su energía y en el fondo disminuye también su ansiedad. Que claro, que quieren oler todo, de repente tiran la correa, que quieren llegar a tal lugar, y a veces, muchas veces, por eso algunos cometen este acto de no llevarlo con correa, en los parques que también puede provocar accidentes también. Exactamente. Camila, te aprovecho de preguntar, ¿hay algún límite, hay algún número de que las personas puedan tener hasta un máximo de mascotas en sus hogares? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay alguna cifra máxima que las personas pueden tener? Legalmente no existe en Chile un número máximo de mascotas que podamos tener en nuestro domicilio, en el fondo, pero siempre entendemos que los límites más allá del número de la mascota es la tenencia responsable y el maltrato animal. ¿Ya? Siempre va a ser eso el límite. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, 3 perros en un lugar, pero ese lugar tiene que estar con las condiciones higiénicas, tiene que recolección de heces, en el fondo como llevar a cabo todo el tema de la tenencia responsable, porque no es lo mismo esas 3 mascotas en un lugar donde un tutor ejerza la tenencia responsable a esas mismas mascotas en un lugar donde no se ejerza la tenencia responsable. Entonces siempre el límite, si bien no hay un límite legal en cuanto a número, el límite va a ser la tenencia responsable y el maltrato animal, por ejemplo. Sobre todo tenencia responsable, que hay que considerar varios factores al momento de adoptar una mascota, ¿verdad, Margarita? Hay algunas condiciones como el espacio, como dónde pueda distraerse. ¿Qué se debería considerar antes de tomar la decisión de adoptar a un nuevo miembro de la familia? Primeramente, como el estilo de vida. Por ejemplo, no es lo mismo que un adulto mayor adopte un cachorro, por ejemplo, que adopte una mascota que sea más madura. Porque obviamente las condiciones van a ser totalmente diferentes. El cachorro requiere mayor ejercicio, requiere una mayor interacción también con él. Entonces, evidentemente una mascota más mayor va a requerir menos paseo, va a estar más pasiva, ya en el fondo va a ser importante considerar esas cosas. Por ejemplo, si yo no tengo tiempo en el fondo de tener una mascota, es mejor que quizás no la adopte, ¿ya? Porque hay que dedicarle tiempo a la mascota, tenemos que interactuar con ella, hay que socializarla, tenemos que jugar con ella, tenemos que crear rutinas de juego, hay que sacar a pasear a los perros, a los gatitos, hay que generar el enriquecimiento ambiental. Ese espacio de diversión al final. Exactamente, su espacio de diversión. Ese es un concepto que se ha acuñado hace poco tiempo, que tiene que ver con, obviamente, como la salud mental de las mascotas, ¿ya?
¿ya? Nosotros tenemos que enriquecer un ambiente para que ellos igual se tengan que entretener. Por ejemplo, los gatos, ellos, la crianza y lo que está muy de moda ahora, o sea, no muy de moda, pero lo que se estila es que la crianza sea indoor. ¿A qué me refiero con esto? Que los gatos no requieren salir al exterior. ¿Ya? Entonces, pero claro, yo tengo que enriquecer ese ambiente porque, por ejemplo, los gatitos, en su conducta de juego es muy similar a la conducta de caza. ¿Ya? Entonces yo tengo que proveerle juegos a él para que obviamente él estimule esta conducta y, por ejemplo, la estimule dentro del hogar y no tenga que, por ejemplo, salga, que se expone a muchos peligros también, peleas entre gatos, los gatos son súper territoriales, ya obviamente accidentes, mordedura, atropello, etcétera, ya, pero además pueden cazar pájaros. Ya, de hecho, hay muchos pajaritos que ya no se ven acá en la comuna. Que tienen también ¿ya? su actitud feral también los Exactamente, hay gatitos. Felina. muchos gatos que lamentablemente son gatitos ferales que crecieron sin el contacto con personas y que muchos de esos derivan de una tenencia irresponsable de mascota. Ya dueños que no esterilizaron a sus animales y que en el fondo se reprodujeron afuera, en la calle, sin el cobijo de un hogar. Camila, en este caso de los gatos ferales, claro, cuando hay gatos que, por ejemplo, están al aire libre, están en la calle, no tienen un hogar, muchos de ellos, y algunos ha pasado, ¿verdad? En ocasiones que ni siquiera tienen un chip, por ejemplo, porque son gatos que crecieron en la calle. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Por ejemplo, si una persona es atacada por uno de estos gatos, ¿verdad? Al final, ¿quién toma la responsabilidad considerando que el gato no vive con nadie? ¿Cómo se toman estos casos cuando un gato feral ataca a una persona, por ejemplo, un caso específico? El tema de los gatos ferales, en realidad, en la ley está regulado solamente a través del set felino. Y en la ley de protección animal, en general, se entiende que uno tiene que proteger al animal. El set felino, en el fondo, es lo único que está regulado en la normativa con respecto a los gatos ferales. Y el set felino, más que nada, es captura, esterilización y devolución. Ya me gustaría como partir de esa base señalando con respecto a los gatos ferales, porque en el fondo no hay una regulación más específica con respecto a ellos. Ahora, lo que me preguntabas, Christopher, con respecto a la responsabilidad, los gatos ferales, como dijo Margarita, su comienzo es una tenencia irresponsable. ¿Ya? No hay una persona que esté actualmente o sea responsable de ese animal. Perfecto. No como, por ejemplo, con los otros animales que no solamente en tenencia responsable, sino se habla que cada persona tiene sobre su animal responsabilidad con respecto a los daños que genere, tanto civiles como penales. Perfecto. ¿Ya? Pero en el tema de los gatos ferales no hay un tutor responsable. Totalmente. Entonces no hay alguien que se pueda hacer cargo con respecto a, en el fondo, por ejemplo, de la mordedura o del arañazo que pueda provocar este gato. Claro, Ahora al igual, final, en ese sentido, igual hay que recordar que un gato feral es un gato que es muy temeroso de las personas. Entonces, por Sí, eso siempre que huyen de las personas cuando siempre se acercan. huyen. Por eso que cuando se hablaba, Camila hablaba del set felino, en el fondo se hace una captura con una jaula especial, que es una jaula trampa. En el fondo se le coloca un cebo de comida y el gatito cuando entra se activa el mecanismo y queda como atrapado en la jaula para su posterior esterilización. Porque claro, son muy temerosos, se estresan mucho con el contacto de las personas. Entonces, en general, claro, por eso que se recomienda en general no manipular gatos ferales. ¿Ya? Obviamente uno les puede dar la comida, ¿ya? Pero los gatitos, claro, aceptan obviamente comida, pero es muy difícil, por ejemplo, tomarlos, en el fondo, no sé, hacerle un procedimiento médico veterinario como un gatito doméstico, porque no están acostumbrados a eso. Lamentablemente se crecieron fuera de la socialización con personas. Entonces, por eso es difícil igual que produzcan esto, a no ser que uno intente manipularlos. Y en estos casos, Margarita, ¿qué podemos hacer si, por ejemplo, yo soy un vecino, ¿verdad?, de Providencia, y veo un gato feral en la calle? ¿Qué debo hacer? ¿Debo mandar un correo? ¿Hay un número donde pueda llamar? ¿Cómo me contacto para Sí. poder informar esta situación? De hecho, tiene que contactarse con el Departamento de Salud Ambiental, de hecho al correo proteccionanimal@providencia.cl, en el fondo para que se pueda hacer una visita, se evalúe, en el fondo nos podamos poner en contacto, por ejemplo, con las personas que realizan la alimentación de estos gatos, porque evidentemente para lograr la captura exitosa de ellos hay que generar unas horas de ayuno. Entonces, por eso es importante coordinar previamente para poder hacer esta esterilización posterior y la devolución. Eso es importante, que se devuelven al mismo lugar. Entonces, lo que se hace es un control de la colonia.
Claro, se realiza al final todo un procedimiento para también tener al gatito, ¿verdad? Poder ayudarlo, asistirlo. Me imagino que también hay un veterinario que después revisa toda la situación. Claro, lo que pasa es que evidentemente en esas circunstancias se revisa igual el gato, ya se coloca también su vacuna antirrábica, ya, y lo que se hace para su identificación es un pequeño corte en la oreja, ya, porque evidentemente, por ejemplo, no sé, pues es muy difícil después, como hablábamos, poder acercarse otra vez al gatito, entonces esto nos permite identificar su nuevo estado reproductivo. Entonces con eso nos damos cuenta que esa colonia, por ejemplo, está controlada. Perfecto. Camila, me gustaría también conversar de otro tema, de los caniles. Los caniles son un espacio, ¿verdad?, donde también los animales se divierten, o en los parques también, muchos, los perritos específicamente se divierten con otros perritos. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, si un perrito muerde a una persona, muerde a otra mascota? En esos casos, ¿verdad?, de mucha adrenalina también, porque claro, para reaccionar rápido, separarlos cuando se enojan. ¿Qué se puede hacer si un mascota hiere a otra persona? Ya. De partida, bueno, como señalábamos antes, cuando uno tiene un animal, uno se hace responsable tanto civil como penalmente, ¿no es cierto? En los casos de mordeduras tenemos como distintas acciones. Cuando la mordedura es a una persona, uno en el fondo puede, por ejemplo, si esta mascota causa lesiones a la persona, puede presentar una denuncia en Carabineros, Fiscalía o PDI. Ya, porque las lesiones en el fondo son catalogadas como delitos, lesiones leves, lesiones menos graves, etc. Ahora, por otro lado, también tenemos otra vía de acción, que en el fondo ahí igual hay que diferenciar si la mordedura es a una mascota o si la mordedura es a una persona. Perfecto. ¿Por qué? Porque si la mordedura es a una mascota, por ejemplo, la normativa establece que si esta mascota le hace daños considerables a la otra mascota, yo puedo presentar una denuncia en juzgado de policía local solicitando que se declare a este perrito como potencialmente peligroso. Perfecto. Ahora, con respecto a si es que un perro, por ejemplo, muerde a un humano, ahí, claro, desde a partir de lesiones leves, yo puedo denunciar en juzgado de policía local y solicitar que a este perrito se declare como potencialmente peligroso. Perfecto, sí, son cosas bien específicas al final que muchos una vez en el día a día no sabe mucho, pero es información súper útil, sobre todo para los vecinos. Especialmente, Margarita, cuando son también, por ejemplo, mascotas o perros potencialmente peligrosos, o sea, que ya son agresivos y que muchas veces los sacan con bozal. Esto del bozal, por ejemplo, que muchas veces se aplica, ¿es algo efectivo? ¿Cómo lo han podido medir ustedes en la oficina? Mira, primeramente vamos a hacer una aclaración. Los perros potencialmente peligrosos no es que per se sean agresivos. Claro. En el fondo, más que todo, por ejemplo, la ley establece que hay 9 razas de perros que son potencialmente peligrosos, más que todo por su tamaño y en el fondo por su capacidad de producir daño, ya, porque son de mandíbula grande y fuerte, por ejemplo, el pitbull. Perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, la ley indica que tienen que andar con bozal. Nosotros recomendamos que sea un bozal de canasta. ¿Por qué? Porque en el fondo le permite al perro, además, jadear, tomar agua, poner un snack también, ¿ya? Y también lo que es súper importante, igual para los tutores, que tienen que acostumbrar a sus perritos a los bozales. ¿Ya? No es llegar y ponerle el bozal en el fondo que el perro, porque incluso puede reaccionar mal, puede se que no le molestan guste. muchas veces también. Exactamente. ¿Ya? Entonces la idea es empezar de a poco, presentarle el bozal, en el fondo que lo pueda oler, que lo pueda reconocer, y de a poco empezar a ponerle el bozal para poder, obviamente, salir a pasear con el perro. ¿Ya? Para que se vayan acostumbrando poco a poco, al final es un proceso. Claro. Y lo importante, obviamente, que los paseos también sea con una persona que en el fondo pueda sostener a ese perro. ¿Ya? Porque obviamente de repente hemos visto niños o personas mayores con perros de gran envergadura que evidentemente frente a cualquier reacción no van a poder sostenerlo, por ejemplo. Se me ha tocado personalmente ver perros súper grandes con niños que los están paseando y claro, al final igual se pueden arrancar porque tienen mucha fuerza también muchas veces. No sé Exactamente. Ustedes también me imagino que les han tocado casos así frecuentes quizá de mascotas, ¿verdad?, potencialmente peligrosas que no sé si han tenido alguna incidencia en espacios públicos, pero les ha tocado cubrir casos así. Pero por perros potencialmente peligrosos, yo diría que no. Como, no, más que nada en general. como unidad, como porque en el fondo este prejuicio que decía la Margarita por el tema de que sean como peligrosos es por la capacidad de mordedura y todo, y muchas veces la gente no conoce las obligaciones que tiene con respecto a un perro potencialmente peligroso.
Claro. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, antes Margarita decía que era súper importante conocer a quien, yo no sé, iba a adoptar o tener como mascota. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, yo como tutor tengo obligaciones específicas, como por ejemplo el uso de bozal, tengo que asistir a un curso de tenencia responsable, no puede estar bajo el cuidado de un menor de 18 años, entre otras, en el fondo, obligaciones que establece la normativa con respecto a estos perros potencialmente peligrosos. Perfecto, Y claro. en comunidad se daba mucho que, en el fondo, claro, cada copropiedad tiene su como reglamento interno, ya el reglamento de copropiedad. Y muchas veces, antes con la antigua ley, no se especificaba el tema de que uno podía tener mascotas en el fondo en la comunidad. Y por otro lado, la nueva ley de copropiedad, la 21.442, establece que estas obligaciones que hay para los perros potencialmente peligrosos también se pueden como introducir en el reglamento de copropiedad. Entonces ahí teníamos como un problema con respecto a los perros potencialmente peligrosos en comunidad. Sí. Pero la verdad es que fueron pocos casos los que vimos con respecto a los... Mira, a mí mejora, al final uno puede ir solucionando ciertos problemas en comunidad, se puede solucionar de forma mucho más eficiente también con los mismos vecinos, con los mismos tutores al final de estas mascotas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso que hemos visto también, lamentablemente, de maltrato animal? Si una persona es testigo de un maltrato animal a alguna mascota que está en alguna vivienda, en una buena casa o en la vía pública, ¿se puede denunciar eso? ¿A quién se debe denunciar? ¿Cómo funciona todo ese proceso, Margarita? Mira, la verdad es que el maltrato animal, al ser un delito, hay que denunciarlo ya sea a las policías, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, y que ellos tienen una brigada especial en el fondo que ve estos casos, o directamente a Fiscalía. Igual hay varios medios más donde uno también puede, por ejemplo, denunciar. Por ejemplo, esta denuncia seguro, que en el fondo si uno quiere hacer la denuncia anónima, se puede realizar de esa forma. Tenemos la Fiscalía en línea o la Comisaría Virtual, donde también se puede hacer la denuncia, pero es importante en el fondo aclarar, y bueno, ahí Camila igual puede profundizar más, que en el fondo al ser un delito que está por Código Penal, Claro. tiene que ser denunciado de esa forma. ¿El proceso cómo continúa después de la denuncia? ¿A la persona la citan? ¿Una reunión? ¿Cómo continúa, Camila? Bueno, eso es un proceso penal. En el fondo se denuncia y obviamente ahí depende de dónde denuncie yo, si entra directamente a Fiscalía o no, pero esta denuncia uno tiene que ver si los hechos son constitutivos o no del delito de maltrato animal. Y ahí se puede proseguir una investigación en la cual puede haber una formalización o no. Y si hay una formalización, se continúa la investigación y ahí puede llegar o no a una condena sancionatoria o absolutoria. Esos son temas, lamentablemente, que frecuentan en algunos casos, ¿verdad? Y que obviamente siempre hay que denunciar. Sobre todo se han viralizado muchas veces en redes sociales videos, ¿verdad?, de mascotas que, no sé, están, por ejemplo, a veces me ha tocado verlos, ¿verdad?, encerrados en balcones, no hablo acá en nuestra comuna, sino a nivel nacional, y hay el llamado siempre a denunciar, ¿verdad?, de si uno ve un caso de maltrato animal. Sí, igual a mí me gustaría hacer una aclaración ya, porque un tema es la tenencia irresponsable, que en el fondo este conjunto de obligaciones que me indica la normativa, y ahí, claro, la autoridad competente para conocer las denuncias son juzgado de policía local. Y otra cosa es el tema maltrato animal como delito, que como concepto se entiende como toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento a un animal. Claro. ¿Ya? Y en el fondo, como dijo Margarita, ahí se tiene que denunciar a las policías, porque muchas veces nosotros tenemos el tema de que las denuncias no se hacen por los canales formales y esas denuncias en el fondo, si bien se toma conocimiento con respecto a ese caso, no es que se como inicie de manera formal y se inicie un procedimiento, una investigación. Ya, perfecto, claro. Entonces el proceso continúa, pero se lleva de distintas maneras para resumirlo. Margarita, breve entonces resumen, tenencia responsable, cómo, para recapitular más que nada todo lo que hemos conversado, qué cosas había que medir, el espacio de vivienda, ¿verdad?, el tiempo, el compromiso, si nos puedes hacer un breve resumen de lo que hemos conversado. Sí, la verdad es que en el fondo lo más importante, si yo deseo tener una mascota, primeramente elegir qué tipo de mascota quiero, ya perro, gato, por ejemplo. Obviamente si tengo las condiciones para poder cuidar a esa mascota, pero principalmente diría yo informarse tanto de los requerimientos, no sé, de alimento, espacio, médicos veterinarios que tenga esa mascota, pero también de las obligaciones que tenemos como tutores.
ya porque es importante en el fondo que nosotros también tenemos que, nuestra mascota, claro, va a vivir conmigo, obviamente, pero también vamos a convivir con un entorno. ¿Ya? Entonces también tenemos que ser responsables no solamente en nuestro entorno, sino que también cuando sacamos a nuestra mascota a pasear, cuando ocupamos, por ejemplo, las zonas caninas. Entonces la idea es que nosotros seamos responsables y podamos conocer a nuestras mascotas. Muchas de las cosas, por ejemplo, que pasan en los espacios públicos como pelea, se pueden evitar si yo conozco a mi mascota. Sé que si mi mascota es ansiosa, quizás no la voy a llevar a ese espacio. Si mi mascota es agresiva, evidentemente no la voy a dejar sola en el fondo para que pueda atacar a otro perro. ¿Ya? Entonces es importante también conocer a nuestras mascotas y en el fondo tener toda la capacidad, ya sea de tiempo, disposición, paciencia también, claro. Y en el fondo también el recurso para poder nosotros tener una buena tenencia responsable de nuestras mascotas. Hay que ir analizando caso a caso entonces para ver el entrenamiento de mascota. Margarita, vamos a ir, Camila, vamos a ir a una mención de nuestros emprendedores, porque los hemos mostrado, ¿verdad? De la red de emprendedores de Hub de Providencia, donde ustedes han conocido distintos emprendedores de nuestra red que muestran, ¿verdad?, sus productos, que nos exhiben y hemos estado mostrando todo lo que ofrecen. Los invito a que pasemos a revisar qué tenemos para mostrarles en este capítulo y ya volvemos. Cueros Oveja Negra es un emprendimiento 100% hecho a mano por artesanos locales. Nuestros productos forman parte de la red de artesanos de Providencia, ubicada en la salida sur de la estación de Metro Salvador. Aquí podrás encontrar piezas únicas, elaboradas con dedicación y técnicas tradicionales. Puedes encontrar toda su información en el Instagram que está apareciendo ahora en pantalla. Bueno amigos, y hemos llegado al cierre de este capítulo, el capítulo de cuidado de mascotas, de nuestras mascotas. Margarita, Camila, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes son las expertas en estos temas y pudimos hablar de todas las cosas, ¿verdad?, sobre la tenencia responsable de mascotas. Gracias por habernos acompañado acá en Todo en Paz en Providencia. No, gracias a ti. La verdad es que yo quiero dejar invitado a todos que si tienen dudas, consultas o cualquier otra cosa que nosotros podamos ayudar, que nos escriban a nuestro correo que es proteccionanimal@providencia.cl para poder orientarlos con respecto a la adecuada tenencia de sus mascotas. Y Camila, gracias también por el lado legal que pudimos ver, toda la regulación, quiénes son responsables, cómo funciona. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta instancia y el llamado que quiero hacer en el fondo es a todos los vecinos y bueno, a nivel en verdad nacional, que tomen conocimiento con respecto a lo que realmente es la tenencia responsable. Totalmente de acuerdo. Y claro, cualquier cosa que necesiten orientación legal o el tema veterinario que nos escriban. Ahí a proteccionanimal@providencia.cl. Nosotros nos estamos viendo en un próximo capítulo. Acá Todo Pasa en Providencia. Llegamos al final donde pudimos conversar de todas estas cosas y recuerden que pueden revisar todos nuestros podcasts acá en nuestro canal de YouTube o también en Spotify, en nuestra lista donde pueden informarse de muchos temas que ya hemos conversado. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo, así que chao, chao.